El 18 de marzo de 1861, el general Pedro Santana convirtió a la República Dominicana en un territorio ultramarino de España. Menos de un mes después, el 12 de abril, comenzó en los Estados Unidos la Guerra de Secesión. En esa fecha, las milicias de Carolina del Sur, lideradas por el general Pierre Beauregard, el segundo militar más destacado de la promoción de 1838 de West Point, bombardeó el fuerte Sumter, una guarnición federal en el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Ese estado había aprobado secesionarse de los Estados Unidos pocos días después de que Abraham Lincoln fue electo presidente, formando en febrero de ese mismo año, junto a Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi y Texas, los Estados Confederados de América, bajo la presidencia de Jefferson Davis, senador por el estado de Mississippi. Cuando la guerra comenzó, otros 4 estados se unieron a esa confederación: Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee. Los estados de la Unión presentaban grandes diferencias frente a los estados confederados en cuanto a población y economía. Y en lo que respecta a sus condiciones geográficas, el norte, dice el autor Kenneth Davis, tenía capacidad para aumentar sus provisiones de guerra y transportarlas fácilmente por vía férrea. El sur tendría que comprar armas y barcos a otros países y era vulnerable a un bloqueo naval por parte de la Unión. A la luz de estas condicionantes, el 19 de abril de 1861, 7 días después del inicio de la guerra, Lincoln ordenó el bloqueo naval de los puertos de la Confederación con el objetivo de que el sur no pudiera importar municiones ni otros insumos de guerra ni exportar algodón a Inglaterra, el único producto que producía en mayor cantidad que el norte y que cultivaban esclavos negros. La Fuerza Naval de la Unión, indica Davis, es pequeña y muchos de sus comandantes y marineros son sureños que han desertado, pero la marina mercante es poderosa y cuenta con muchos barcos que son utilizados en la guerra. Se incrementa la fabricación de navíos y en poco tiempo el norte cuenta con cientos de barcos, incluyendo los primeros acorazados metálicos, con los cuales se efectúa el bloqueo, que será un elemento importante en la victoria de la Unión en 1865. La Operación Anaconda, nombre que se le dio al sitio naval, implicaba el control del tráfico por el Mar Caribe de los raiders de la Armada de los Estados Confederados y de los corredores de bloqueo de los privateers o corsarios confederados, especialmente a través del estratégico estrecho de la Florida. Necesitada de un punto en esa área de operaciones que sirviera como enclave para el trasiego de suministros y el reabastecimiento de las naves que lo ejecutarían, la Unión extendería en 1862 su reconocimiento diplomático a Haití, único territorio insular antillano que no era colonia de ninguna de las potencias europeas, con el definido propósito de establecer en Cabo Haitiano una base cañonera y el cuartel general de su escuadrón de las Indias Occidentales. La ubicación de esa base naval en territorio haitiano incidió indudablemente en la introducción de armas de factura norteamericana en el vecino país, así como también en la presencia de vapores unionistas, traficantes de pertrechos en aguas haitianas y dominicanas. Ambos hechos tuvieron una importancia de primer orden en el desarrollo de la Guerra de la Restauración, ya que los dominicanos pudieron acceder, sobre la base de un activo comercio transfronterizo por mar y tierra, a fusiles, plomo y pólvora, vitales para el armamento del ejército. El empeño en contar con armas de fuego antes que con machetes u otras armas blancas pone de manifiesto su rol fundamental en la guerra de guerrillas implementada por el ejército restaurador y reniega del presunto carácter disuasorio del machete. El uso preponderante del fusil por parte de los restauradores y no del machete, unido a las enfermedades y a las condicionantes ambientales y climáticas que afectaron a los soldados españoles, serían los factores claves en el balance de la guerra a favor de los dominicanos. Me referiré a seguidas a esos aspectos que acabo de mencionar. En primer lugar, al debatido apoyo norteamericano a la restauración. Aunque autores como Charles Hauch opinan que el gobierno de Lincoln no brindó apoyo a los restauradores en su lucha contra España, César Herrera afirma que sí existió un velado apoyo estadounidense a su causa, materializado en la entrega de una gran cantidad de armas y municiones para la guerra contra España, ayuda que fue un factor muy importante en el desarrollo de la contienda restauradora.
El acerto de este académico, aunque con escaso sustento documental y que no compartimos en lo que toca a la cantidad de armamento recibido, es atendible. Los estados de la Unión se manifestaron opuestos en 1861 a la anexión de la República Dominicana, y aunque si bien su Departamento de Estado varió posteriormente su actitud frente al conflicto dominico-español entre 1862 y 1864, podría sustentarse, considerando los indicios con que se cuenta, y especialmente con la dubitativa posición que al respecto manifestó el propio Lincoln a su secretario de Estado, William Seward, condensada en su histórica frase de mantener una honesta y estricta neutralidad, tomando el bosque, es decir, no enfrentando a España, pero tampoco inclinándose a favor de los negros de Santo Domingo, que su Departamento de Marina brindó un subrepticio apoyo a los rebeldes dominicanos en conjunción con Haití y ciudadanos americanos a partir de 1863, frente a la eventual supresión de su base en Cabo Haitiano, de ocupar España en territorio haitiano, o de por lo menos insistir en la restauración de las viejas fronteras coloniales, como temía el presidente Jeffrar y lo había dejado manifiesto. El conjunto de aprestos realizados en 1863 para la restitución del Valle de Hincha. La visión esclavista de España, compartida con los Estados Confederados, y su eventual extensión a toda la isla ante un Haití incapaz de hacer frente a una invasión española, bien pudieron haber movido al Departamento de Marina a coadyuvar en la desestabilización de la parte este de la Española. Los indicios sobre la conjunción entre norteamericanos y haitianos a favor de la causa dominicana son fragmentarios. En una carta fechada en Montecristi el 8 de agosto de 1863, el comandante de armas de esta plaza, Pedro Ezequiel Guerrero, le informaba al comandante general del Cibao acerca de los rumores de que a dicha ciudad llegaría una flota americana de 12 vapores de guerra cargados de pertrechos de guerra y tropa americana y haitiana para dar auxilio a los dominicanos. Y le preguntaba si sabe algo de que se quiere tramar revolución. De su lado, el brigadier comandante, general Manuel Buceta, informaba a sus superiores sobre las noticias que le habían llegado desde Haití, en el sentido de que en el puesto del Guarico, próximo a la bahía de Manzanillo, entran con frecuencia buques mercantes y de guerra del norte de América, que de algunos de estos se han desembarcado armas, aunque en pequeño número, que fueron introducidas subrepticiamente en el territorio de la República. De acuerdo a sus informantes y como comunicaba el capitán general, el soporte norteamericano era brindado a desafectos del régimen del presidente Jeffrar, quienes pretendían el concurso dominicano para lograr la desestabilización a ambos lados de la frontera. El capitán general Felipe Rivero, al acusar recibo de la carta de Buceta, tildaba de vagos los rumores de la invasión haitiana, utilizando sus mismos términos. El temido desembarco norteamericano era efectivamente una noticia distorsionada, aunque en París, de acuerdo a informes de Gustavo Koerner, ministro de Estados Unidos en España, se acusaba a su país de haber instigado la revolución y de extender abiertamente ayuda a los dominicanos. La entrega masiva de armas era asimismo un rumor sin fundamento. En una carta al capitán general de la isla de Cuba, del 14 de septiembre de 1863, se informaba de un desembarco de armas en el Guarico antes de estallar la revolución, lo que hacía presumir el apoyo del Estado haitiano. Y en un informe de la columna española de operaciones de La Vega al brigadier comandante general del Cibao en Santiago, fechado en San José de las Matas el 28 de agosto de 1863, se daba cuenta de que a los insurrectos, según noticias, las municiones les son facilitadas por Haití. Pero Luis Francisco Espaillat, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, en el memorándum dirigido a los gobiernos de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y las repúblicas hispanoamericanas, suscrito en Santiago el 14 de diciembre de 1863, desmentía tal alegato en forma contundente. Las autoridades españolas de Santo Domingo están perfectamente convencidas de que los dominicanos no han recibido armas, y la prueba es que en eso están fundadas las esperanzas del nuevo capitán general, don Carlos de Vargas, cuando en una proclama asegura que la España ha de triunfar
de enemigos inferiores en número y en recursos. Lo que no se habría dicho, a buen seguro, si nuestras tropas se hallasen todas armadas. Hasta ahora es sumamente reducido el número de los que tienen armas de fuego, y esta falta ha sido la causa de que hasta la fecha no hayamos podido repeler a los enemigos hasta las murallas de la capital. No obstante, las tropas españolas no han reportado triunfos ningunos. Nuestras tropas, a pesar de la escasez de recursos, han conservado en su mayor parte las primeras posiciones, y si hemos perdido algún terreno, se debe tan solo a la falta accidental de municiones. La afirmación de que los dominicanos no contaron con un parque bélico considerable al momento del estallido de la guerra la confirman varias fuentes. 3 individuos salidos de Moca en septiembre de 1863 declararon al gobernador militar de El Ceibo, Manuel Santana, de que las armas que tenían los dominicanos eran lanzas y muy pocos fusiles y municiones. Oficios del mismo mes de septiembre de 1863 exponen la urgente necesidad del gobierno restaurador de recolectar la pólvora que estuviese en manos de particulares, así como carabinas y fusiles en los campos por parte de los inspectores de agricultura y de policía, y la composición de los dañados. Hay que observar que muchos fusiles de los reunidos en la zona rural se hallaban inservibles, por lo que hubo necesidad de repararlos, o en el mejor de los casos reconstruirlos. La localización de viejos pertrechos en comunidades rurales y urbanas fue una medida provisional, ya que para armar al ejército se esperaba contar con las armas que llegarían desde el extranjero. La espera requerida a los oficiales superiores de diversas comunes se entiende cuando se observa que los esfuerzos para recibir armas se impulsaron después de proclamado el gobierno provisorio de la Restauración. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 1863, esto es al día siguiente de la instalación del gobierno en Santiago, se acordó dirigir una circular diplomática a todos los señores cónsules de las potencias extranjeras existentes en la República, participándoles con copia de la misma acta de independencia la grande, gloriosa y justa empresa del pueblo dominicano para independizarse del poder de España, restaurando la antigua República Dominicana y reconquistando su libertad, solicitando su intervención favorable en apoyo de nuestra empresa. Las misivas se hicieron llegar a los cónsules de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y días después se decidió enviar una carta al presidente de Haití con la que se buscaba inducir, vista la identidad de intereses políticos que ligan a los habitantes de la República de Haití con este territorio, la simpatía con la justa causa en que está empeñado hoy el pueblo dominicano. La lógica del pedimento al gobierno de Haití era entendible, como acota Charles Hauch, pues la presencia española constituía una amenaza directa a su independencia. La necesidad de aprovisionamiento fue satisfecha, pero no en la cantidad esperada, como se revela en un oficio dirigido al general Polanco en octubre de 1863, en el que se advertía lo siguiente: es tan poca la pólvora que se ha conseguido donde se mandó buscar, que puede llegar el caso de faltar completamente. Este elemento se hace pues indispensable que tanto en ese cantón como en el de Maluís se economicen con la mayor severidad y rigidez los pertrechos. El gobierno ha sabido que en estos cantones se ha propagado el concepto que esta superioridad abunda en pertrechos y en fusiles, y que se niega a mandarlos a esos cantones. Usted hará desaparecer esa impresión que es del todo errónea y falsa. Ojalá que tuviera más elementos de guerra, que ya hubiera puesto un fusil y una cartuchera llena de pertrechos en poder de cada dominicano. Las fuentes de los recursos obtenidos no se clarifica, aunque se puede afirmar que fueron Haití, donde en octubre y noviembre de 1863 se compraron fusiles, pólvora y plomo, y las Islas Turcas, a donde se remitía tabaco a cambio de pólvora. Desde esas posesiones inglesas, en noviembre de 1863 llegó pólvora de cañón, y la goleta inglesa R.T. Lowe trajo barriles de pólvora y quintales de plomo. El arribo de esos efectos desde dichos lugares la confirmó un canario de Santa Cruz de Tenerife, desertor de las filas dominicanas, llamado Francisco González Mora, quien vivía en La Vega en casa del padre Moya cuando estalló la Revolución. Así lo asevera en una carta del 24 de diciembre de 1863,
en la que informa acerca del relato que hizo en Puerto Plata el día anterior sobre la situación general del Cibao, y en la que igualmente se recoge el dato de que Mella había recogido 10.000 cerones de tabaco entre los comerciantes para embarcarlos en Montecristi o por Haití para el norte y traer pertrechos de guerra. Las que no se hicieron manifiestas fueron las potencias a las que se recurrió, como lo deja entrever un oficio de noviembre de 1863 dirigido al general Pedro Florentino. Al gobierno no se le ha ofrecido hasta ahora más protección que la de la divina providencia. Ni Inglaterra ni la América del Norte han dado hasta ahora síntomas de vida. Sin embargo, de haber sido el primer cuidado que tuvo el gobierno de solicitar su intercesión y protección. Pese a la proclamada ausencia de auxilio norteamericano, César Herrera reproduce en su trabajo Armas de Norteamérica para la Guerra de la Restauración un informe del comandante del apostadero de La Habana dirigido al gobernador superior civil de la isla de Cuba, en el que informa que en septiembre de 1863 se hallaban fondeados en Cabo Haitiano 5 buques de guerra americanos y que un transporte mercante de la misma nación y de más de 800 a 900 toneladas había encallado en la orilla de la frontera dominicana y que los dominicanos, bajo el pretexto de salvarlo, habían descargado y llevándose todas las armas y municiones de guerra de que era portador este transporte, propalándose que los buques de guerra americanos habían venido allí para proteger o auxiliar simuladamente dicho desembarco. La dilatada presencia de estos buques en las aguas de la República de Haití y el alijo de armas cuyos hechos harto significativos, por cierto, fueron precursores del levantamiento, se escribía el ministro plenipotenciario en Washington, Gabriel Tazara, no pueden ser el efecto de la casualidad, sino el resultado de un pensamiento de antemano concebido y cautelosamente desarrollado en los momentos que se ha creído más oportunos. No son estos los únicos auxilios que en mi concepto han recibido de ese país los revolucionarios para llevar a efecto sus planes hostiles hacia España, ni es presumible que tampoco que todo esto haya podido pasar desapercibido para el gobierno de los Estados Unidos. A contrapelo de estos documentos, Charles Hauch niega que la ayuda de los Estados Unidos, que era la más anticipada por los dominicanos, se materializara. Entre otros intentos de comunicación de los restauradores con ese país, cita que el 24 de noviembre de 1863, Ulises Francisco Espaillat se dirigió al secretario de Estado William Seward, invitando a los americanos a intervenir en defensa de los intereses de la República Dominicana. Espaillat, según el mencionado autor, confió a un ciudadano americano residente en Santiago llamado William Clark la tramitación de dicho despacho, instruyéndole a asegurar el auxilio en dinero, municiones y abastecimientos, ya fuera del gobierno americano o de intereses privados. Investigar la posibilidad de armar corsarios en los puertos americanos para atacar el comercio español y el envío de un agente acreditado a Santiago y la visita de algunos buques de guerra americanos a Puerto Plata y otros puertos dominicanos. De acuerdo a Hauch, Seward se negó a tratar con Clark, pero es sintomático que en ese mismo mes de noviembre de 1863, un vapor americano cañoneó al vapor español La Blanca en aguas dominicanas y que a principios del mes de diciembre siguiente, justo cuando 2 miembros del gobierno provisorio conferenciaron con el ministro americano en Puerto Príncipe, B.F. Wyden, en Puerto Plata fondeó un vapor de guerra americano. Hauch sostiene en forma vehemente que no existió apoyo oficial norteamericano, pero por otro lado revela, sin emitir ningún juicio de valor sobre ello, que nacionales de ese país apoyaron a los dominicanos. Los funcionarios españoles en España, Santo Domingo y los Estados Unidos, dice, aseguraban que los dominicanos recibían ayuda y se les alentaba desde círculos americanos, si no abiertamente por el gobierno de los Estados Unidos, al menos por obra de ciudadanos privados que operaban con el apoyo clandestino de los funcionarios americanos. El gobierno de Lincoln estaba al tanto de esas incursiones, pues Seward y el secretario de la Marina, Gideon Welles, así lo aseguraron también al gobierno de Isabel II. Los Estados Unidos, refiere Hauch, hacían todo cuanto les era posible para prevenir las violaciones denunciadas y que al efecto el escuadrón de las Antillas de la flota americana
se hallaba sobre aviso para aprehender a los navíos y ciudadanos americanos que fuesen culpables de violación de las leyes americanas de neutralidad. Incluso apunta que desde el puerto de Nueva York salieron varios corsarios dominicanos para pillar el comercio español en el Caribe, lo que no fue evitado por funcionarios americanos, ya fuere por ignorancia, negligencia o complicidad. Gustavo Koerner aseguró al ministro español de lo Interior que eran falsos los rumores de que los Estados Unidos eran los instigadores de la Guerra de Restauración, y Seward rechazó de plano el cargo de no neutralidad. Pero varias situaciones dan fundamento a la tesis de que fue prestada ayuda estadounidense directa a los restauradores. La primera es la llegada de navíos estadounidenses a Cabo Haitiano, Montecristi y Puerto Plata. La segunda son los reclamos españoles sobre barcos de particulares norteamericanos en aguas dominicanas. La tercera fue la captura en 1864 de un rebelde dominicano en Arroyo del Carretón, Cantón de Baní, con una carabina Springfield modelo 1826, un arma fabricada en Estados Unidos y utilizada justamente por los unionistas en su guerra contra los confederados, aunque no podemos afirmar que la misma fuera obtenida directamente de los unionistas. La cuarta fue el anuncio hecho al capitán general Carlos de Vargas de que supuestamente en enero de 1864 salieron dos buques, uno de Filadelfia y otro de Nueva York, cargados de armas, municiones y provisiones para los rebeldes, y que el desembarco se haría en la costa de Manzanillo, probablemente en Montecristi. Todo da a entender que la ayuda de los Estados Unidos fue limitada en el tiempo y que su nivel no alcanzó gran magnitud. El mantenimiento de su respaldo bien podía conducir a España en represalia a reconocer a la Confederación, razonamiento que acaso pudo haber sido tomado en cuenta para su supresión. Hay que tomar en cuenta que la guerra restauradora inicia el 16 de agosto de 1863, después que en julio de 1863 la guerra de secesión tuvo un revés positivo en provecho de los Estados de la Unión. ¿Qué pasó entonces si no existió apoyo suficiente de los Estados Unidos? ¿De dónde se nutrieron alternativamente los dominicanos? A fines de 1863, a la escasa contundencia de respuesta exterior, se unían el bloqueo español sobre Montecristi, que se verificaba para el mes de noviembre, y el hecho de que localmente la entrega voluntaria de armas no fue al parecer del todo acogida, pues en diciembre de ese año el gobierno ordenaba comprar fusiles, los buenos a 4 pesos y los malos pero reparables a 2 pesos. La guerra por mar y tierra fue declarada formalmente mediante decreto del 25 de diciembre de 1863, aún enfrentando esa delicada situación. No sin razón, en una proclama dada 2 días después, se llamaba a recordar la historia de la independencia de Haití, cuando soldados sin disciplina militar, sin armas y sin municiones, vencieron a 60.000 veteranos de las mejores tropas del mundo. El bloqueo de la costa, como refiere Ramón González Tablas, nunca fue verdad, porque de haberlo sido la insurrección no habría podido sostenerse, toda vez que en el país no sabían ni aún elaborar pólvora. Las provisiones de guerra siguieron fluyendo desde las islas turcas, pese al asedio marítimo, así como a través de la frontera marítima y terrestre de Haití, sin duda con el pleno conocimiento de Estados Unidos. Quién sabe si, considerando la presencia norteamericana en Cabo Haitiano o el acercamiento diplomático después de la primera insurrección dominicana en Guayubín en febrero de 1863, España toleró la presencia rebelde en la frontera, con lo que ratificó su indiferencia frente al presidente Gefrard, sostenida desde julio de 1861, cuando apostó 6 buques de guerra frente a Puerto Príncipe para imponer el reconocimiento de la anexión y obtener la promesa de reparar los daños causados por su ayuda inicial a los insurgentes dominicanos. España tampoco se molestó en reclamar a Inglaterra, que si bien había dado aquiescencia a la ocupación del país, no validó el bloqueo y brindó a través de su marina disimulada ayuda a los dominicanos, que burlaron el sitio justamente desde las islas turcas. Sus posesiones al norte de Puerto Plata, un indudable centro de acopio de armas inglesas, contrabandeadas por los corredores de bloqueo sureños,
con destino a la Confederación. Para la adquisición de pertrechos, los dominicanos utilizaban el tabaco como uno de sus instrumentos de cambio. El trueque también podía tener efecto a partir de frutos del país, como sucedió en octubre de 1864, cuando con estos le fueron pagados armamentos comprados a un vecino de las Islas Turcas, e incluso las armas adquiridas en un punto podían ser recibidas desde otro, como pasó con carabinas compradas en noviembre de 1864 por Alfredo Degen al señor Pangenstecker de Cabo Haitiano y puestas en Turquilán. En la frontera sur, el tráfico tenía características particulares. De acuerdo con una declaración sin fecha de Jacinto Velázquez en Ocoa, al jefe de la columna de operaciones en Ocoa y Túbano, los generales haitianos León Montaz y Dorval Montaz en Las Caobas, en relación con el rebelde Cabral, proporcionaban armas y municiones a los dominicanos. Grandes cantidades de pólvora eran traídas libremente por dominicanos que se movían entre Jacmel y Pedernales para auxiliar a sus facciones de Barahona y Neiva, informaba Tomás Bobadilla en carta al gobernador civil y militar de Azua, fechada en Neiva el 12 de febrero de 1864. El más reciente cargamento había sido de 200 libras y lo trajo el joven Francisco Rodríguez, natural de Santo Domingo y asentado en Haití. Bobadilla ratifica que los pertrechos obtenidos en Haití no provenían solo de fuentes oficiales, al precisar que un comerciante en Jacmel estaba dispuesto a facilitar a los dominicanos 300 fusiles y la pólvora que pudieran necesitar. Un elemento interesante es que para fines de 1864 en Haití estaba prohibida la introducción de municiones, por lo que los pertrechos que pudiesen obtenerse en el extranjero debían ser enviados junto a provisiones como harina, etc., para camuflar su ingreso. En ese país se recibían armas subrepticiamente los agentes Grimard en Cabo Haitiano y Francisco Montaz en Jacmel. Pese a la libertad de tránsito de que gozaban los dominicanos para la adquisición de armamento en Haití e Islas Turcas, el 6 de abril de 1864, el subsecretario del Ministerio de Ultramar, en oficio al ministro de Estado de España, fechado en Madrid, consignaba que las armas y pertrechos en manos de los restauradores eran escasas. A su limitado número se unía además la condición de que se trataba de piezas antiguas o con previo uso. Los mambíes, como saludan los dominicanos en una carta a José de la Gándara, fechada en Puerto Plata el 18 de junio de 1865, se sirvieron de fusiles y carabinas de chispa y percusión de procedencia inglesa, los fusiles norteamericana y belga, las carabinas. El fusil, según el decreto del 8 de agosto de 1864 del gobierno provisorio sobre la organización de la Guardia Nacional, era, junto al machete de cabo, el arma reglamentaria de los cuerpos de artillería e infantería. Los de caballería llevaban sable, pistola y lanza. Las compañías de carabineros de los escuadrones de caballería portaban carabinas y sables. Los españoles también llevaron fusiles y carabinas, pero eran armas modernas y, como refiere Luperón, tenían mucho más alcance y su puntería era más certera en combates a la distancia de 700 a 900 metros. De este modo encontramos referenciados en manos de los españoles fusiles modelos 1855 y 1859, equivalentes estos últimos a carabinas modelos 1857, y ambos versiones del rifle Enfield 1853, así como carabinas mini. El carácter obsoleto de las armas en posesión de los dominicanos, que según González Tablas habían sido desechadas por inútiles y con las que solo sabían malamente cargar y disparar, es contrastante por el testimonio de un soldado español, quien en carta de 1864, a pesar de ratificar de que las armas nacionales, con excepción de las muchas carabinas que nos han tomado y no prestadas, son malas, expresó que sus enemigos tiraban que es un gusto, que no eran malos tiradores y que parecía que los malditos se han pasado su vida cazando. El asunto puede que quizás haya sido sobredimensionado,
si se tiene en cuenta que contra una buena puntería dominicana conspiraba el uso de pólvora negra, compuesta de determinadas proporciones de carbón, azufre y nitrato de potasio, generadora de un alto nivel de humo y consecuente de una pérdida de precisión. Si las armas de los dominicanos eran escasas y malas, entonces, ¿cómo potenciaron esa debilidad? La insuficiente cantidad de armas de fuego con que contaron los dominicanos desde un inicio, la imposibilidad de obtener un mayor número de estas en el curso de la guerra y el reconocimiento de ser poseedores de piezas deficientes, determinaron que los restauradores asumieran el enfrentamiento con los españoles sobre la base de un sistema de guerra definido por Ramón González Tablas como el remedio del que inventaron los españoles con Viriato y del que siguieron después en su guerra de independencia contra el ejército de Napoleón I, que se llama Guerra de Guerrillas, y emboscadas, y cuyo principal papel está reservado a la infantería. El empleo de la guerra de guerrillas se impuso tempranamente y sus diferentes tácticas aparecen referidas en varias comunicaciones de los primeros meses de la campaña. Así, en el oficio 433 del 17 de octubre de 1863, dirigido a Pedro Antonio Casimiro, se destaca: movimientos ligeros, peleas abrigadas por la manigua, todo lo posible, no presentar nunca un frente al enemigo y sorprenderlo con guerrillas día y noche, interceptarle sus recursos y pertrechos y comunicaciones y arrojarse al machete al momento oportuno. Esta es la táctica que nos ha dado la victoria. En el oficio 715 del 10 de noviembre de 1863 se le ordenaba al general Benito Monción: no deje usted descansar al enemigo ni de día ni de noche. De día, fuego de artillería, y de noche 3 guerrillas en el curso de ella para no dejarlo dormir y que las enfermedades del clima hagan en la Constitución Europea más estragos que las balas. En términos similares se le requería a Belisario Curiel 2 días después. Su plan de campaña debe ser fuego de artillería de día y 3 o 4 pequeñas guerrillas de noche. Inquietar al enemigo de día y de noche para no darle descanso les hará más daño que las balas nuestras. El general Benito Monción recibiría una circular en octubre de 1863 de Matías Ramón Mella, desconocida hasta ahora, pero cuyo contenido fue reiterado mediante oficio número 212 del 26 de enero de 1864, suscrito por el vicepresidente del gobierno provisorio Benigno Filomeno de Rojas. Por tratarse de una circular más detallada que las anteriores, se ha consagrado como el instructivo sobre las indicaciones para la guerra de guerrillas. ¿Qué decía ese documento? Primero, observar prudencia, precaución y astucia para no dejarse sorprender e igualar de este modo la superioridad del enemigo en número, disciplina y recursos. Segundo, no arriesgar jamás un encuentro general, tirar pronto, mucho y bien, hostilizar al enemigo día y noche, interceptar bagajes y comunicaciones y cortar fuentes de agua. Tercero, agobio con guerrillas ambulantes con unidad de acción sobre frente, retaguardia y flancos, impedir el descanso día y noche, utilizar el elemento sorpresa cada vez que fuese posible. Cuarto, pelea siempre que fuere posible al amparo de los montes y el terreno. Uso del arma blanca cuando fuere prudente. No presentar frentes por pequeños que fuesen. Quinto, evitar ser sorprendidos en todo momento. Sexto, hostigamiento en pequeños grupos para evitar el sueño día y noche. Séptimo, perseguir al enemigo en su retirada con carrillas ambulantes para hostilizarlo por todas partes. Emboscadas y acribillamiento con guerrillas ante un avance. Octavo, separar al enemigo de su base de operaciones. Y noveno, organización de un servicio de espionaje para conocer todo el día el estado, la situación, la fuerza, los movimientos e intenciones del enemigo. Los españoles aprendieron de inmediato la forma de lucha de los dominicanos, llegando incluso a conocer por escrito el sistema que deben seguir los insurrectos para hacernos la guerra. El brigadier comandante general Manuel Buceta así lo expresó al capitán general en una carta
del 23 de agosto de 1863. Por mis propias observaciones puedo asegurar que el movimiento cuenta con jefes que conocen perfectamente la guerra de montaña, y esta circunstancia en un país tan montañoso persuade a creer que solamente la inmediata presencia de fuerzas muy superiores puede paralizar el progreso de la revolución y terminarla. Tengo la seguridad que cuentan los enemigos con mayor personal y bien dirigidos como se hallan, darán en breve tiempo fin de cualquiera pequeña columna que se dirige en su persecución, sin hacer otra cosa más que hostilizarla en las marchas desde el interior de la manigua, seguros que por la espesura del bosque no es posible franquearla. En la implementación del sistema de guerra de guerrillas por las tropas dominicanas, jugó un papel importante el efecto psicológico de la soledad en las marchas de los españoles por los tupidos caminos que debían recorrer. El conocimiento del bosque y sus intrincados vericuetos por los dominicanos constituyó además una ventaja fundamental. González Tablas establece que a la impresión causada por los disparos de los dominicanos salidos de la espesura del monte, en medio del silencio se sumaba otro elemento. Al principio era de un efecto terrorífico aquello de que marchando una columna se oyese un tiro escapado y se supiese que había matado a un jefe u oficial. Era en verdad imponente para una tropa que marchaba en son de guerra con las debidas precauciones experimentar sensibles pérdidas por los disparos de los enemigos que jamás se dejaban ver. González Tablas apunta que esa táctica fue repelida por los españoles cuando sus soldados se acostumbraron a penetrar en la manigua y provistos de machetes, se abrían paso por el enmarañado laberinto de bejucos y enredaderas. La compulsa de una numerosa cantidad de oficios y cartas de oficiales que obran en el Archivo General de Indias confirma la huida en desbandada de los dominicanos ante los ataques a la bayoneta de que se valían los españoles como parte de su defensa. Lo que estos descubrieron posteriormente es que esa era una táctica más de los dominicanos. Aunque la retirada podía evidenciar la falta de disciplina de fuego entre los dominicanos, pues de otro modo certeras descargas de fusilería hubiesen detenido las cargas a la bayoneta españolas, con esa operación evitaban oponer un frente y ser sorprendidos como les estaba mandado. Y pese a que en ocasiones no volvían con un nuevo ataque, en otras el repliegue permitía su reorganización para un subsiguiente enfrentamiento. La efectividad obtenida por el sistema de guerrillas fue valorado por el gobierno provisorio en una circular del 14 de septiembre de 1864, suscrita por su vicepresidente Ulises Francisco Espaillat. Cito, que lo que se opone a la marcha de gruesos ejércitos son ejércitos grandes también, y que las guerrillas nunca han podido impedir que un ejército llegue al punto donde se propone. Segundo elemento, que nosotros no podemos oponer al enemigo grandes masas, no solo porque tropas sin disciplina no deben exponerse a dar batallas campales, cuando porque nuestras fuerzas tienen que permanecer diseminadas en todo nuestro vasto territorio. Y tercero, que si por un lado el sistema de guerrillas es insuficiente para impedir la marcha del enemigo, es al contrario el más eficaz, el único a nuestro alcance, el menos costoso y a todas luces el más ventajoso para nosotros y el más terrible para los españoles. Y por consiguiente es el sistema que exclusivamente debemos adoptar, salvo con todas las circunstancias favorables en que nuestras fuerzas muy superiores se encontrasen con pequeñas partidas del enemigo. Ahora bien, a partir de la guerra de guerrillas vamos a establecer un elemento sumamente importante, y es que el triunfo del machete sobre la bayoneta fue un mito apologético. Como se desprende de la lectura de los partes españoles, las armas de fuego eran los instrumentales primarios de los dominicanos, pese a la mucha confianza que tenían en los machetes, de los que igualmente estaban provistos, como ya señalé. La esencialidad en el empleo del fusil o la carabina en la trabazón de un combate la comprueban los documentos que ya he mencionado, en los que queda establecido que el fuego de la fusilería
era el que rompía y sostenía los ataques. Corroborándola, el ya mencionado oficio 433 de 17 de octubre de 1863, dirigido a Pedro Antonio Casimiro, en el que se precisaba que los soldados debían arrojarse al machete al momento oportuno, así como la indicación cuarta de las instrucciones para la guerra de guerrillas del citado oficio 212 de Mella, en el que se reitera el carácter circunstancial del uso del machete. Nuestra tropa deberá, siempre que pueda, pelear abrigada por los montes y por el terreno, y hacer uso del arma blanca toda vez que vea la seguridad de abrirle al enemigo un boquete para meterse dentro y acabar con él. Toda vez que vea la seguridad, no en todo momento. Es claro que el papel primordial del machete era servir como instrumento para abrirse paso entre las malezas de los bosques en los que los dominicanos se movilizaban. Su paso a arma de guerra con seguridad y en un momento oportuno, como dice este documento, estaría sujeto a diversas variables. Una primera sería la cercanía entre los combatientes. Un segundo escenario para el uso del machete se presentaría ante la posibilidad de sorprender a un solo hombre, como mandaban las instrucciones. Una tercera oportunidad la determinaría la retirada del enemigo, momento en que la acción dominicana se vería aún más beneficiada si se contaba con un mayor número de hombres, movilizados además en un terreno favorable. Indudablemente, la prudencia se imponía ante la superioridad numérica del enemigo y un ataque al machete no constituía una opción. El uso de manera principal de fusiles y carabinas en los combates escenificados al amparo de la guerra de guerrillas, la insistente necesidad de su presencia entre las tropas restauradoras antes que machetes, y la sugerencia del empleo del machete solo en ocasiones oportunas y seguras, dejan por sentado que este último no fue el arma que determinó el triunfo dominicano, y que la glorificación que hacen de él ciertos autores se atiene más a su condición de instrumento indispensable de las masas rurales, protagonistas claves de la guerra. Por demás, los combates entre dominicanos y españoles, como refieren los partes españoles, duraban entre hora y media y 3 horas. Imposible sostener un combate al machete durante hora y media o 3 horas. En provecho de este acerto, cabe citar la carta de un soldado español de 1864, en la que se refiere el orden de los elementos que diezmaban sus tropas. Las calenturas, los bichos, los rámpanos, como aquí llaman, las balas y los machetazos de esa canalla, en último lugar los machetazos, darán buena cuenta de nuestro brillante ejército. Consecuentemente, si Gregorio Luperón es la primera espada de la restauración, hay que determinar quién fue el primer fusil de la restauración. ¿Cuáles fueron entonces los verdaderos aliados de los dominicanos? La influencia del clima y la vegetación sobre las condiciones de salubridad, así como la de los insectos, la alimentación y las propias tácticas de guerra de los dominicanos, la guerra de guerrillas, como ya mencioné, confluyeron desde un principio junto al embate de las armas para afectar la contextura de los españoles, muchos de los cuales eran jóvenes reclutados forzosamente, sin previo entrenamiento militar y con escaso desarrollo físico, debido a la crónica subalimentación de las clases populares españolas, lo que dificultaba más su adaptación a las condiciones de la campaña de Santo Domingo y les hacía presa fácil de enfermedades. Pese a prever variables negativas y no ser ajenos al conocimiento del ambiente tropical, para que incluso adoptaron un uniforme o traje de campaña particular, fue poco lo que los cuerpos médicos del ejército español pudieron implementar para contrarrestarlas. Los soldados españoles abusaban de bebidas espirituosas y compraban en cantinas alimentos y bebidas sin las debidas condiciones de higiene, que constituían el origen con frecuencia
de enfermedades por la punible falsificación de dichos artículos. A ello se sumaba la ingesta de frutas verdes para combatir el hambre, una de las primeras causas que hizo estragos en los organismos hispánicos. El 18 de mayo de 1861, por ejemplo, se dio una orden general en vista del acrecimiento de enfermos que se advierte en los hospitales y con noticia de que sus dolencias son producidas por el uso de frutas resinosas no maduras. La modificación de los hábitos y conductas alimenticias al llegar a la isla trajo alteraciones en la salud de los españoles. Tomás Casas, jefe local del Cuerpo de Sanidad Militar y Enfermería de Atomayor, en carta fechada en esa ciudad el 15 de septiembre de 1864 y dirigida al brigadier comandante general de la División del Ceibo, sustentaba en la falta de café en las mañanas, tan conveniente en los climas intertropicales, en la falta de una alimentación regularmente reparadora a sus debatidas fuerzas, en la ausencia del vino en las comidas y en el consumo en días de solo 6 onzas de galletas y media libra de carne, algunas de las visibles consecuencias del trastorno alimentario, como fiebres tifoideas, intermitentes y perniciosas, casos de vómito y viruela. Las más graves eran las úlceras y escoriaciones en los pies y piernas, que venían precedidas de calenturas intermitentes o disentería, y a las que desde la óptica médica se atribuían variadas causas, tales como la falta de un buen calzado, el repentino cambio de temperatura al cruzar los ríos, permaneciendo después con las piernas húmedas, y primariamente la alteración de la sangre, producto de la constante y uniforme alimentación de carne de reses recién muertas, y sin ninguna preparación preliminar el tocino y otras sustancias análogas, la temperatura húmeda y caliente al mismo tiempo, la constante fatiga de la guerra y las penalidades morales. Entre las tropas, las úlceras gangrenosas se conocían como rámpanos y se atribuían equivocadamente, según los médicos, a un insecto pequeño que llaman el colorado, y también a las niguas, lo que se descartaba, pues el mismo tipo de úlceras había hecho estragos en las tropas aliadas en la última campaña en la Conchinchina, donde eran también iguales las circunstancias en que se encontraban estas con las nuestras en un país húmedo, por demás insalubre. Las dificultades para el transporte de alimentos, las lluvias y la irregularidad del racionamiento, por no dar abasto a los convoyes de provisiones, dado el reducido número de caballerías, incidían en el mantenimiento prolongado de estas afecciones. A estas calamidades se refirió, por ejemplo, el general Juan Suero, jefe de la columna de operaciones de Monte Plata, quien en carta del 27 de febrero de 1864 al capitán general de la isla y jefe del ejército, informaba que por las razones apuntadas, el número diario de bajas por enfermedad era de 30 hombres. Los torrentes de lluvias multiplicaban todos los días focos de infección perennes, los cuales, sumados a la intensidad de las mutaciones atmosféricas y la naturaleza misma del terreno, las emanaciones palúdicas de los lugares pantanosos, las miasmas nacidas de los materiales animales y vegetales descompuestos que depositaba la bajamar y el aire viciado, mermaban de manera inmisericordia a las tropas españolas. Esto específicamente en el caso de Samaná, un lugar totalmente insalubre por la vegetación y el clima. En su informe, un oficial decía que 100 enfermos diarios salían en un vapor y que la guarnición de 600 hombres debía ser renovada cada 2 meses, pues jóvenes llenos de vida un mes antes salían en lastimoso estado después de pocas semanas. Como ejemplo, exponía que la 4ª Compañía de Artillería, desembarcada el 5 de octubre, tenía al 4 de noviembre 2 muertos y 27 trasladados a Puerto Rico. El batallón de Cádiz, de 251 hombres, llegados el 8 de octubre, tenía a la misma fecha 11 muertos. 68 habían sido trasladados a Puerto Rico y 105 se encontraban enfermos. 51 hombres habían muerto solo en el mes de octubre y 5 fallecieron en apenas 3 días. O sea, un mes
tenía 30 días, morían más de 50 personas, soldados en un solo mes. No hay dudas de que los hombres que tanta admiración despertaron en el general Santana en 1861, al verlos marchar frente a su casa con movimientos precisos y exactos, oyéndosele exclamar "carajo, estos sí que son soldados", no eran siquiera su sombra 4 años después. El pueblo dominicano, virtualmente solo, metido entre los montes y auxiliados de armas viejas y machetes, había derrotado a uno de los ejércitos imperiales del siglo XIX. Muchas gracias.